¿Por qué la riqueza de recursos es un problema para la democracia o para la consolidación democrática? Pues creo que en sí la riqueza de recursos no es el problema, son los modelos económicos que intentan sobreexplotar esos recursos que en la mayoría de los estados latinoamericanos y en México en especial están en comunidades que han sabido mantener y poder conservar sus mismos recursos, que generalmente son comunidades que son las más excluidas, que son las más pobres en términos de ingresos, pero al final del día las más ricas en recursos naturales. Entonces esas disputas entre los recursos son las que hacen que sea todo un riesgo para las democracias, para las consolidaciones de estados de derecho, el que sean disputados esos recursos. ¿Qué es lo nuevo del neoextractivismo en comparación con el viejo extractivismo en América Latina de los siglos pasados? En México la situación es un poco diferente al resto de Latinoamérica o al resto de esos países que han sido como el gran boom del neoextractivismo, donde se habla más de un desarrollismo que al final del día retribuye a la sociedad y a las comunidades que son los dueños de los recursos naturales. En México todavía tenemos una visión muy neoliberal, totalmente, donde hay como se prioriza la inversión, se prioriza la extracción, se prioriza el crecimiento económico sobre un desarrollo, en donde en realidad el gran al menos la industria minera no da una retribución a las comunidades en donde se está estableciendo. Y al final eso ha sido demostrado que es un modelo que no funciona. Y por otro lado, aun y cuando la industria petrolera es la base de nuestra economía como tal, el uso de los recursos, la corrupción que ha sido pues la característica de la industria petrolera como tal, no permite que haya en realidad esta retribución a las comunidades. ¿Hay alguna esperanza de utilizar la explotación de materias primas y el ingreso de divisas para la buena vida? ¿O simplemente es una redistribución social a favor de los más pobres y al mismo tiempo para proteger la naturaleza? Pues creo que en el caso de donde trabajamos nosotros, que es una región principalmente indígena que ha logrado mantener sus recursos naturales como parte de una cosmovisión, de un entendimiento de lo que es su territorio, de lo que es su vida, el pensar en un extractivismo que sea depredador, que aunque retribuya económicamente, acaba con toda una realidad cultural, social, de comunidad, es totalmente una contradicción, no podría serlo, no viene como una relación directa a un buen vivir. O sea, el buen vivir implica dignidad, implica igualdad, implica muchas otras cosas que no están relacionadas con un beneficio económico que se podría sacar de un extractivismo o de un modelo como tal. ¿De qué manera se podría introducir el buen vivir en el modelo cultural económico dominante? Pues creo que tendrían que cambiar un poco las perspectivas del sistema dominante en términos de entender que hay diferencias. Creo que el primer problema es que es complicado para esos modelos entender las diferencias culturales, el multiculturalismo de estas regiones. Al menos en México sigue siendo una negación. En otros países, en el cono sur es diferente, pero en México aún existe esa visión de quienes están en las condiciones más pobres
necesitan una visión desde fuera que permita llevarlos a un buen vivir, a unas buenas condiciones, que en realidad pues invisibiliza todo lo que implica las diferencias y las relaciones que podrían fortalecer estas diferencias. ¿Qué ejemplos de alternativas del modelo extractivista existen ya? Ejemplos pues creo que lo que existe son procesos mucho más fortalecidos dentro de las comunidades que aseguran poder tener una respuesta a sus necesidades como tales. A veces en muy pequeña escala generan, en México no hay algo así mucho más amplio, pero supongo que en otros países, tal vez en países donde en realidad es participativo el proceso del crear modelos de extractivismo, donde en realidad haya participación, donde haya consulta, podría ser como una idea para poder guiar algo así. ¿Cómo pueden estos procesos de participación ser organizados de una manera más deliberativa? Creo que al menos en lo que respecta a México siempre es un tema de participación desde abajo, o sea, un escuchar a quienes son los actores centrales en esas regiones. No pienso en una democracia que sea meramente electoral, o sea, eso está consolidado en muchos países desde hace mucho tiempo, pero no existe, bueno, y en México desde relativamente, pero me refiero más a un proceso de participación, de escucha, de entendimiento sobre las diferencias que hay, que permita en realidad a quienes son los sujetos de las políticas poder participar en la creación de las políticas. Una de las fallas estructurales de todas las políticas sociales en países como México son el hecho de querer entender al sujeto sin en realidad preguntarle o sin en realidad verlo como un sujeto de derecho, sino más como un ente que está en necesidad de una política social que le permita ser parte de un país, ¿no? Como si tuviera que ser incluido en un proceso de construcción de país, cuando en realidad tendríamos que ver cómo podemos hacer un proceso más conjunto entre todas y todos. ¿Qué significa la democracia en el contexto del neoextractivismo? Pues como mencionaba, creo que en México estamos todavía en otra etapa. Lo nuevo de estos sistemas neoextractivistas en Latinoamérica implica un poco más el poder dar una retribución a las comunidades donde está el proceso, aunque en realidad eso implica la misma depredación ambiental, social, cultural. Creo que lo preocupante de estos modelos es que al final del día no hay una sustentabilidad en esto, ¿no? O sea, en realidad cuando pensamos en proyectos a gran escala de minería a cielo abierto, el simple hecho de destruir un territorio, porque es una destrucción masiva, eso tiene consecuencias que a veces no son evaluadas, ¿no? Consecuencias a nivel social, a nivel cultural, a nivel de tejido de las comunidades, que al menos desde mi perspectiva no veo cómo puede ayudar a consolidar una democracia, si no hay un entendimiento de lo que implica un territorio para comunidades que son pues que están intrínsecamente relacionadas con esto. ¿Qué valor le darías al arte o la cultura en el proceso de cambio desde un modelo extractivista a un modelo más allá? Pues creo que el tema de la cultura en muchos
en muchos ambientes, en muchas regiones como en la que trabajamos nosotros, es una pieza central para poder mantener estos modelos que son los que han permitido que se conserven los recursos naturales, ¿no? O sea, es un tema social, cultural, que pasa de generación tras generación, que va mucho más allá de temas religiosos, que va mucho más allá de unas tradiciones que estén escritas, sino que va en un proceso generacional que se va compartiendo poco a poco, y que creo que mientras se puedan fortalecer esas estructuras, que se mantengan los usos, las costumbres de las comunidades que han logrado pues mantener sus bosques y territorios como tal, son pues la pieza central para que esto no termine.